Mira qué rico espagueti con tomate, cebolla, espinacas, ajo, queso. Bien delicioso. ¿Quieres aprender a hacerlo? Un espagueti estilo vegetariano, no carnes. Aquí te enseño cómo hacerlo. Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer un rico espagueti. Aquí tengo aproximadamente 10 onzas de espagueti. Voy a utilizar 4 tomates medianos. Si ustedes pueden usar 3 grandes, mejor, ¿ok? También 3 dientes de ajo, una cebolla mediana, aproximadamente una taza de espinacas pequeñas. Voy a usar queso parmesán al gusto. Y para darle sabor, voy a utilizar sal al gusto, pimienta negra al gusto, hierbas de providencia o hierbas de provincia al gusto. Aquí se las enseño, son estas, miren. Porque muchos no la conocen, hierbas de provincia, muy ricas, se las recomiendo. Voy a utilizar una tercera parte de una barra de mantequilla y aceite de olivo. Eso es todo lo que vamos a utilizar, lo que voy a utilizar para hacer este rico y sabroso espagueti. No latas, no salsas de lata ni nada de eso. Todo fresco, ¿ok? Vámonos a cocinar. Bueno, lo primero que voy a hacer, el tomate. El tomate lo voy a cortar en rebanadas. Como son medianos, lo voy a cortar en 3 pedazos. Así, 1 y 2. Si tienen ustedes un tomate grande, entonces lo cortan en 4, ¿ok? Así voy a hacer todos los tomates. Recuerden, rebanadas gruesas, ¿ok? No muy delgadas, no las corten delgadas. Lo mismo con la cebolla. Como la cebolla está un poco más grande que los tomates, esta sí la voy a cortar en 4. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Así. En 4 en rebanadas, sí, gruesecitas. Aquí ya tengo cortados los 4 tomates y la cebolla. Entonces lo que voy a hacer, el aceite de olivo, le voy a agregar aceite de olivo así a todos los tomates y también a la cebolla, ¿ok? Así que tenga bastante aceite de olivo. Y ya que le agreguemos, o ya que le agregue el aceite de olivo, le voy a echar sal al gusto. Así, a todos los tomates y a la cebolla. Sal al gusto. Que todos tengan su salecita. Lo mismo con la pimienta negra. Le vamos a agregar pimienta negra a todos los tomates y a la cebolla. Así. Y también le voy a agregar las hierbas de providencia o hierbas de provincia. Herbs of the Provence se llaman en inglés. Se las recomiendo, muy ricas están, muy sabrosas. Es una combinación de 7 hierbas diferentes. Así se lo voy a echar todo para que se acabe. Le eché una cucharada aproximadamente. Bueno, entonces, ya que está así, lo voy a meter al horno a 350 grados por 20 minutos, ¿ok? Para que marquen el tiempo y ahorita lo metemos al horno. Ya lo voy a meter al horno, con mucho cuidado porque este horno está caliente. Entonces aquí lo voy a poner, como les dije, pongan el tiempo, 20 minutos. 20 minutos a 350. En lo que se empiezan a cocinar los tomates y la cebolla, entonces voy a empezar a poner el espagueti, ¿ok? Aquí ya tengo el agua. Entonces, la agua. Una cosa bien importante. Asegúrense que el agua está caliente. No vayan a agregar el espagueti si el agua está fría o tibia, porque se les va a pegar. Entonces es importante que el agua esté caliente, ¿ok? Y también le voy a agregar un chorro de aceite de oliva al agua, ¿ok? Ahorita se los enseño. El agua ya empezó a hervir, si miran ya está evaporando. Entonces le voy a agregar un chorro de aceite de olivo. Ya que está así,
le voy a agregar todo el espagueti. El espagueti así queda ahorita, esto acá afuera, ahorita mientras se va aflojando o aguadeando el espagueti, va a ir bajando y va hasta que caiga todo el espagueti adentro del agua. Entonces nomás hay que darle poquito tiempo. Un momento en lo que se pone más blandito el espagueti. Miren, si se dan cuenta ya está bajando. Ahí quedó. No, pues le bajo de un lado y se sube del otro. Ahora sí. El espagueti lo voy a dejar hirviendo por 10 minutos, ¿ok? Ahorita en cuanto empiece a hervir lo voy a poner 10 minutos a fuego 3/4 y a los 10 minutos lo voy a apagar y lo voy a echarle agua para que ya se deje de cocer, ¿ok? Entonces ahorita se los enseño. Bueno, ya empezó a hervir, recuerden, 10 minutos, ¿ok? Mientras esperamos el espagueti y los tomates junto con la cebolla, entonces voy a cortar el ajo. El ajo los voy a cortar, los 3 ajos así bien finito, ¿ok? En pedazos pequeños, los 3 ajos. Los que pueden hacer la aplastan así, vámonos. Más rápido. ¿Ok? Todo el ajo, los 3. A ver, vamos a revisar el espagueti. A ver, miren, sí. Ahí está, miren, no se pegó. Por eso les digo que es importante que nos la pongan cuando el agua esté caliente y con aceite de olivo. Ok, entonces ahí va. Me faltan 5 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos del espagueti. Entonces ya lo voy a sacar. Bueno, aquí ya tengo el espagueti. Lo voy a echar, agregar. Aquí le voy a echar poquita agua para que se deje de cocinar, ¿ok? Porque tampoco lo quiero que quede muy caliente. Digo, muy aguado. No me gusta el espagueti aguado. Bueno, ¿ok? Entonces así, ahí lo voy a dejar a que se escurra. Ya pasaron los 20 minutos de los tomates y la cebolla. Entonces lo voy a revisar a ver qué tal se ve. Entonces con mucho cuidado porque sale todo lo caliente de aquí de la estufa. Digo, del horno, perdón. Entonces los voy a revisar. Miren. Están cociditos. Quiero que queden quemaditos, ¿eh? No, le voy a dejar otros 5 minutos más. Que quiero que la cebolla se cocine mejor. Que quede así quemadita. ¿Ok? Aunque no es tan mal, pero lo quiero más quemadito. Entonces 5 minutos más le voy a dar. 5 minutos. 5 minutos más. Para que quede así tostadito, quemadita la cebolla y el tomate un poquito más cocinado. Entonces 5 minutos más. Ahora sí, ya pasaron los otros 5 minutos. Entonces despacito porque está caliente esta cosa. Entonces ahora sí, con mucho cuidado lo voy a sacar. Tengo que agarrar así con cuidado porque está caliente. Ok, voy a poner aquí encima. Miren, esto es lo que les decía, así que quede así quemadito. Entonces lo que voy a hacer, los voy a pasar a un plato porque no tengo para cortar de madera. Todas las quesas que tengo, tablas para cortar que tengo son de plástico, entonces no quiero que se me vayan a quemar. Entonces voy a usar un plato para cortarlos, para agregarlo al espagueti. Ok, ahorita se los enseño cómo. Miren qué delicioso se miran nuestros tomatitos y nuestra cebollita. Entonces lo que voy a hacer, la cebollita la voy a agarrar así y la voy a cortar así en pedazos. Así. Así voy a cortar toda la cebolla. Con cuidado porque está caliente, ¿eh? Por eso estoy usando estas. Y lo mismo con los tomates. Así. Entonces, así en pedacitos. Que quede bien así cortado. Así voy a hacer todos nuestros tomates, ¿ok? Y aquí lo dejan en el plato. Ok, ahorita se los enseño, ahorita que termine.
Miren qué delicioso. Ya casi termino de cortarlos todos. Miren qué delicioso. Miren. Y estos juguitos que quedaron aquí, también se los voy a agregar. Ándale. Aquí donde está también parte del sabor. Bueno, aquí ya quedó todo el tomate y la cebolla. Entonces ahora voy a hacer el espagueti. Primeramente, un chorro así de aceite de oliva. Voy a agregar el ajo. Voy a agregar la mantequilla. Voy a cocinar a 3/4. Ok. Y ahorita que se cocine, ahorita que se derrita la mantequilla, van a pasar como un minuto más o menos. Voy a agregar las espinacas. El ajo ya se está empezando a dorar, si se dan cuenta, si lo alcanzan a mirar, se mira cafecito. Ya café. Entonces voy a agregar todas las espinacas. Que se cocinen poquito. Uy, tienen agua, por eso brinca. Ok, déjenme moverlo aquí porque me anda brincando. Ok, ya que dejó de brincar, ahora sí, todo el espagueti se lo voy a agregar y lo vamos a revolver esto. Sí, que quede bien revuelto. Una cosa, este espagueti no tiene sal, entonces le voy a agregar sal al gusto. Ok, entonces los tomates y la cebolla, si tienen sal, yo le agregué aproximadamente una cucharadita de sal le agregué, ok. Entonces es al gusto, acuérdense. Ahora sí, ya le voy a subir a fuego alto. Vamos a que se guise un poquito el espagueti, que agarre el sabor del ajo, agarre el sabor del aceite de olivo, perdón. Y que se dore poquito el espagueti. Mira que es sabroso. Que agarre todos los sabores. Ok. Y ya que está así, ya que miran que pasaron unos 2 minutos, entonces todo esto que tenemos aquí, todo esto se lo vamos a agregar así. Y lo mismo, lo vamos a revolver. Y así de fácil y sencillo se hace un espagueti. Acuérdense, hay que probar su comida. Lo voy a probar. A ver, vamos a ver qué tal está. Mucho. Ya lo voy a apagar, que no quiero que se me rescosa. Vamos a ver si es cierto. Riquísimo, riquísimo. Parece que me estoy comiendo un espagueti orgánico, para que se den una idea. Bien sabroso que está, Bueno, vamos a servirlo. Miren qué sabroso nuestro espagueti. Con tomate, cebolla, espinacas
un espagueti, se podría decir vegetariano si gustan. Así ya, porque es mucho. Y ahora sí, el queso parmesano, ¿te acuerdan que lo teníamos? Entonces le vamos a echar así encima. El queso es al gusto, ¿ok? Yo nomás le voy a poner así un poco. Y así nos lo servimos. Bien sabroso. Mira qué sabroso mi espagueti. Ay, Dolores. Ay, Dolores. Híjole, Dolores. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Bien delicioso este espagueti. Déjenme decirle que el sabor del ajo con la combinación de los tomates y las especies está delicioso, delicioso. Anímate a cocinarlo y sorprende a tus familias, a tus amigos. Está bien rico, bien rico. Fácil de hacer, sin usar latas, con los ingredientes frescos. Lo metemos al horno, bien facilito de hacer, bien rápido se hace, bien delicioso, vale la pena, bien delicioso. Bueno, pues vamos a seguir comiéndonos este espagueti. Claro, si le quieren agregar más queso se vale, ¿eh? Miren así, ándale, con mucho quesito parmesano. Ay, 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 Dolores. A ver. Ándale, Dolores. Ahora sí. Uy, ya se me anda cayendo otra vez. Con un tomatito. Bien rico. Lo pueden acompañar. Perdón. Lo pueden acompañar con un pan de ajo, con un pan francés. Y así, con un... Claro, un vasito de vino, pues está perfecto, ¿verdad? Pero yo pues no, ahorita no. Ahorita vino, ahorita no. Pero así, bien, bien rico. Y Romancito, tienes una suerte, Romancito. Ya sé, siempre que llego, Sí. me toca algo. Provecho, Ahí me dices qué tal está la pasta. Esta de tomatito vegetariana con su ajo y su aceite de oliva. Es el espagueti para vegetarianos, ¿no? Pues disque, ¿qué te pareció? Muy bueno. Sí. Ya La cebolla y el tomate le dan un sabor. Sí, no, sí está bien delicioso. Acuérdense, 25 minutos fueron al final, Entonces, bien delicioso, bien recomendado. Este no es de los de esos sabe muy diferente a los de lata. O sea, a meterlo al horno y hacerlo en el horno, agarra un sabor bien especial. Bien especial. Especialmente con las hierbas de Providencia. Está bien, bien, bien rico. Ay, Romancito. Ay, para la dieta, cuate. Y más quesito, ¿por qué no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbanse. Y muchas gracias por el apoyo. A todos los que se han suscrito y a los que me dejan sus comentarios. Muchas gracias a todos. Y feliz fiestas. Y aquí nos estamos mirando, ya saben, en el próximo video. Adiós.